Este posiblemente es uno de los episodios del podcast que más pueden ayudarte para conseguir multiplicar por 3 las páginas por sesión, reducir el porcentaje de rebote en un 30% y aumentar o multiplicar por 3 la duración media de sesión de todas tus páginas web. Suena increíble, pero básicamente lo que he hecho es analizar las estrategias SEO de los periódicos online más importantes. Y vamos a ver cómo podemos aplicar ese conocimiento, esas estrategias, incluso secretas, podríamos decir, para aplicarlas en nuestro negocio online, en nuestra web, nuestro blog o nuestra tienda online. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast SEO para Google. Comenzamos. Recuerda que tienes todos mis cursos de marketing digital completamente gratis desde triunfacontublog.com. Tienes el curso de SEMrush, el curso de SEO, el curso de Sobi, otra de las herramientas SEO. Tienes muchas lecciones interesantes y masterclass, curso de email marketing, de Instagram, todo completamente gratis desde triunfacontublog.com. Además, accederás al grupo privado de Telegram donde somos más de 1.500 personas, emprendedores online, gente que le gusta el mundo del marketing digital, los negocios online y que quiere mejorar su día a día. Así que apúntate, triunfacontublog.com. Vale, vamos a ver cómo son estas estrategias de SEO en los periódicos online para multiplicar por 3 las páginas por sesión, reducir el porcentaje de rebote, eso que la gente entra y se va sin hacer nada, y aumentar la duración media de sesión hasta por 10. Primera de las estrategias es la carga infinita de artículos. Lo aplican periódicos como 20minutos.es, elmundo.es o lavanguardia.com. Básicamente es carga infinita de artículos. Consigues con esto aumentar las páginas vistas y el tiempo que los usuarios pasan en tu web. Factores clave a la hora de mejorar el posicionamiento SEO de tu página web. ¿Cómo se consigue esto? Básicamente, según estás leyendo algunos artículos, empiezas a leerlo, bajas y de repente carga otro artículo nuevo. Esto hace que, además, la URL se actualice y sin que el usuario haga clic en ningún sitio, simplemente deslizando hacia abajo, va a poder seguir leyendo nuevos artículos y le va a hacer ver a tu página web y a Google que cambia la URL sin tener que hacer clic, como si hubiera hecho clic. De forma que se facilita mucho ese proceso, se engancha al usuario y son estrategias que utilizan los periódicos para conseguir más páginas vistas, que el usuario esté mucho más tiempo, que se enganche leyendo de una forma más sencilla, sin tener que hacer clic en las noticias, y podemos controlar más cómo o qué contenido consumen nuestros lectores en función de nuestros intereses. ¿Y cómo podemos hacer esto nosotros con WordPress? Hay distintos plugins. Hay que probar. Esto depende muchísimo de tu theme, de tu plantilla, de las CSS que tenga esa plantilla. Depende de muchos factores. Ya sabes que WordPress es muy personalizable y eso es una de sus ventajas, pero también es uno de sus inconvenientes que hay que tener en cuenta. Y otra de las ventajas, obviamente, es que tenemos multitud de plugins, multitud de personas que desarrollan distintos plugins optimizados. Incluso podríamos encargar uno, porque esto es más o menos sencillo, para nuestra plantilla. No obstante, yo te recomiendo que hagas distintas pruebas con estos 3 plugins que voy a mencionarte a continuación, que hagas una copia de seguridad siempre, que utilices Hostinger, porque hace copias de seguridad automáticas. Ya sabes, es el hosting que yo siempre recomiendo, que lo tienes también ahí. Te pongo varios vídeos de cómo comprarlo, cómo migrar, etcétera, en triunfacontublog.com. Pero bueno, estos 3 plugins, que son plugin Smart Scroll Post for WordPress, que está actualizado pero no funciona muy bien, necesita algunos ajustes. En mi caso, ¿vale? En mis plantillas que he probado, Smart Scroll Post for WordPress. La descripción, todo esto te lo dejo en las notas del episodio, de la aplicación por la que estés escuchando este episodio de podcast, pero también lo vas a tener en borjagirón.com. En la sección del blog estoy añadiendo todos los episodios de los podcasts. Bueno, de este podcast en concreto. Otro de los plugins que puedes probar se llama WordPress Infinite Scroll by Autoload Next Spot, que en principio
está desactualizado, pero he escrito al desarrollador y me ha dicho que está previsto actualizarlo durante este año 2022. Así que, pues es otro plugin, otra opción interesante. Y el otro plugin se llama Infinite Scroll Random Post, que no se actualiza desde hace 2 años, pero funciona solo con activarlo. Y espero también, me han dicho que también lo van a actualizar, o en principio, no me han dicho una fecha, pero bueno, no tiene opciones de configuración y simplemente es activarlo y funciona, en mi caso, perfectamente. Infinite Scroll Random Post. De forma aleatoria, añade un post, un artículo, al final de cada uno de los artículos de tu blog. Según el usuario, empieza a deslizar y cambia la URL. Algo muy importante que tienes que tener en cuenta con estos plugins, con estas funcionalidades, es que si tienes algo en el pie de tu página, de todas las páginas web, o cuando está esto sucediendo, los usuarios no van a poder acceder. Entonces, ten en cuenta esto. Si en el pie tienes los enlaces de otros artículos o el contactar o la página de cookies, aviso de cookies, privacidad, o como tengo yo, por ejemplo, un formulario para darte de alta en mi newsletter, que si no lo has hecho, apúntate en borjagirón.com/newsletter, o si eres alumno ya la recibes cada lunes y jueves. Esa newsletter increíble, distinta a todo lo que hayas visto. Bueno, ten en cuenta esto, básicamente, que si hay una carga infinita, no va a poder llegar la gente al pie, a no ser que pongas un límite de 5 o 10 artículos leídos, y entonces ya sí. Pero, como digo, en este último plugin, Infinite Scroll Random Post, no tiene opción de configuración, aunque, como digo también, repito otra vez, el desarrollador me comentó que tenía pensado mejorarlo próximamente. Segundo tip o segunda estrategia. Carga infinita en la home de titulares. Esto lo hace marca.com, as.com, estos periódicos deportivos, pero también lavanguardia.com. Puedes entrar y comprobarlo. Al final de estos grandes medios que reciben millones de visitas a diario, podemos aprender y utilizar esas estrategias en nuestras páginas web también. Lo hacen mostrando titulares de más categorías y lo puedes ver en la home también de wikmen.com, yo también lo estoy utilizando. Básicamente estoy utilizando el plugin Catch Infinite Scroll, que lo puedes optimizar, lo he tenido que optimizar un poco las clases y las CSS, pero otra de las cosas que tiene es que no cambia las URLs. O sea, si estás en la home, se mantiene la home y listo, porque es como integrar una parte de los titulares de las categorías en la página de inicio. Estaría bien que se añadieran o que se cambiaran las URLs, como en el caso anterior, pero en este caso no. Hay otro plugin que se puede utilizar también que se llama GIF Infinite Scrolling. Te dejo un tutorial también, pero en mi caso no me funciona, no carga bien. Como digo, lo ideal es que, como hay miles, no sé si millones, pero hay muchísimas plantillas, temas de WordPress, tienes que probar uno, desinstalarlo, probarlo de nuevo, revisarlo, probar otro, etcétera. Cuidado con instalar varios a la vez, como ya vimos en el episodio anterior de SEO. Es muy importante intentar no instalar muchas cosas a la vez, porque para hacer lo mismo no puedes tener el mismo o varios plugins para que hagan lo mismo, porque puede crear conflictos, problemas. Muy importante, copia de seguridad, tanto con Updraft Plus, ese plugin de copias de seguridad, por ejemplo, o directamente con Hostinger, con el hosting que utilices, que hagas una copia de seguridad previamente, o que esperes. Si las haces semanalmente, pues esperas, o si las haces a diario, ten en cuenta esto. De hecho, voy a añadir este plugin de Updraft Plus. Hay más plugins. Aquí está. Vale, te lo pongo por aquí en las notas del episodio para que veas ese plugin, que es muy conocido. Si pones copias de seguridad en el buscador de plugins de WordPress, supongo que te saldrá de los primeros. Tercera estrategia para aumentar todo esto que te he comentado: más páginas vistas, más tiempo de los usuarios, bajar el porcentaje de rebote. Mostrar la home con noticias al final de cada artículo o noticia. Esto lo hace el periódico.com. Si entras en alguna de sus noticias, pues simplemente añaden más noticias al final de cada artículo o de cada noticia que entres. Cambian la URL por la de la home al terminar el artículo. Algo interesante que hace que Google y los usuarios, de cara a Google Analytics y a los datos y a los factores de SEO, pues hagan ver a Google que el usuario entra en la página de inicio.
Bueno, pues este tipo de estrategias que vemos en todos estos medios, pues podemos replicarlas en nuestro caso. Aquí no he visto ningún plugin, pero en principio supongo que se podría hacer con algún plugin que se instale más ad hoc, o alguien personalizado, o alguien que te lo haga, algún desarrollador, algún programador. Conseguirías aumentar las páginas vistas y el tiempo de los usuarios que pasan en la web y muestra lo que más te interesa a ti que vea la gente. Lo puedes ver, te dejo un enlace de un ejemplo de elperiódico.com en la sección de sociedad. Pues bueno, ahí lo ves cómo te muestran la página de inicio o las noticias de la página de inicio al final de cada artículo. Cuarta estrategia, recarga automática de la web cada cierto tiempo para mostrar las noticias más recientes, pero también para ganar más dinero por impresiones con Google AdSense, por ejemplo, o con la herramienta de anuncios, de banners que muestren. Esto es gracioso, es interesante. De hecho, yo he experimentado hacer esto simplemente metiendo en el Hit, con este plugin que vimos en el episodio anterior, en la cabecera, un código un código meta, que es básicamente la directriz de refrescar el contenido cada tantos segundos. Pues cada 2 minutos, cada 120 segundos, por ejemplo. Y esto hace que se multipliquen los resultados. En Google Analytics le vuelve un poco loco porque multiplica todo y es como si la gente ahora pasa de a lo mejor de estar 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto en tu página web a estar 10 minutos. Esto creo que lo monitoriza mal Google, pero aumentan las sesiones estrepitosamente. El problema es que de cara al usuario, de cara a la usabilidad del usuario, es una locura, porque si están viendo algún vídeo, están escuchando algún podcast directamente en un artículo, si has puesto que se refresque cada 2 minutos todas las páginas, mejora mucho visualmente los datos de Google Analytics e incluso las posiciones en los resultados de Google, pero supongo que momentáneamente, en cuanto Google se dé cuenta que has metido este código e incluso los usuarios se enfaden porque están viendo un vídeo que dura más de 2 minutos, o si estás deslizando, ves el vídeo, ya han pasado 1 minuto y pico, le das al play, a los 30 segundos se refresca la página y ya no puedes seguir escuchando, tienes que empezar desde cero, lo cual hace que los usuarios se cabren. Pero esto lo hacen en muchos periódicos, en concreto en elperiódico.com. No sé si lo tienen automatizado, si es justo lanzan una nueva noticia y quieren actualizarlo y lo hacen realmente así cada cierto tiempo. Pero se puede probar. Simplemente te dejo el código para que lo veas, se copia y se pega en el Hit, en la cabecera de la página que quieras o de todas las páginas. Y bueno, hay que hacerlo con mucho cuidado porque este código se utilizaba. Yo recuerdo que cuando empecé en el mundo del SEO, que no tenía ni idea, pero empecé a intentar hackear Google, pues para bajar el porcentaje de rebote, veía que lo ponía y que se refrescaba y que conseguía 1 visita, 2 visitas, 3 visitas, pues digo, pues voy a ponerlo esto cada 10 segundos y me pone ahí el contador que mejore las visitas. Bueno, pues esta estrategia tan antigua, precaria, parece que se sigue utilizando. A lo mejor a nivel más sofisticado se puede probar con este simple código en la cabecera y es algo pues interesante a tener en cuenta porque el tiempo de permanencia se multiplica, los usuarios van a estar mucho más tiempo. Hay un plugin que permite modificar esto, pero no está actualizado, se llama Refresh Post Page WUD, te lo dejo en las notas del episodio. Pero yo no lo utilizaría porque lo he probado y no funciona muy bien, no se actualiza desde hace mucho tiempo y puede dar algún tipo de problema. Pero bueno, lo tienes ahí, por si acaso lo actualizan en algún momento, pero con meter este código lo puedes probar. Este código que te dejo de meta http://equiv igual, comillas, refresh, comillas, content, igual y luego el tiempo entre comillas y cerramos esa etiqueta. Vale, bueno, pues esto se puede hacer. Revisa el tiempo medio en Google Analytics, si quieres probarlo puedes poner un poquito más, el tiempo medio de duración de la sesión de cada usuario. Ten en cuenta que el usuario no se entera mucho si se refresca la página porque si estás leyendo en la mitad y no tienes un vídeo, no tienes episodios de podcast y es solo texto, se refresca la página a lo mejor cada 2 minutos, el usuario está leyendo y se refresca rápido y vuelve a donde estaba el usuario. Es prácticamente invisible de cara al usuario, a no ser, como te he comentado, que si hay un vídeo, está viendo un vídeo o está escuchando un episodio de podcast que tienes ahí el play, o ciertas características más media player, pues puede tener ese problema.
En muchas ocasiones, es que esto es, como te comentaba, una de las ventajas y por qué lo utilizan los periódicos es, por una parte, para tener todo más reciente y actualizado, porque hay noticias a lo mejor que cambian las elecciones, por ejemplo, cada 2 minutos o cada minuto es conveniente actualizarlo. Por eso utilizan este tipo de estrategias de refresco de todas las páginas, o de la página de inicio, o de la página que sea. Y por otra parte, de cara a páginas web que tienen mucho tráfico, muchas visitas, pues si consiguen que un mismo usuario se refresque, vea, en lugar de tener 10 banners, 10 impresiones, pues ese mismo usuario, si lo refrescan cada minuto o cada 2 minutos, vuelve a ver otros 10 banners, son impresiones que de cara a la venta de espacios publicitarios, pues multiplica por 2, por 3 o por las veces que sea los ingresos, y este tipo de periódicos pues utilizan este tipo de sistemas para generar ingresos. Entonces, bueno, es interesante tenerlo en cuenta, conocer estas estrategias de los periódicos. Ten en cuenta que si se está refrescando, pues tienes algunos visualmente con CSS o algunos plugins visuales, pues puede tener problemas. Así que ten en cuenta esto y bueno, pues una estrategia interesante a probar. Luego lo pruebas tú. Yo recomiendo que cuando vayas probando estas estrategias, pruebes de una en una, vayas comprobando que todo funciona bien, que entres desde un móvil, desde un PC, desde otro sitio, y compruebes que funciona bien y que no hay problemas para acceder a otros contenidos. Quinta estrategia: barra de progreso de tiempo de lectura e incluso de título arriba, en la parte superior, aunque también se puede poner abajo. Hay varios plugins que hacen esto. Si entras en borjagirón.com o entras en wikmen.com, lo vas a poder comprobar. Incluso muchos blogs también utilizan esta estrategia, que según vas deslizando, vas leyendo y vas accediendo al contenido, en la parte superior te va a salir una barrita de progreso de lectura que se va rellenando. A nivel visual queda bastante bien, a nivel de psicológico, de querer, de gamificación incluso, de querer completar algo que se ha empezado, pues también juega un papel medianamente importante, que hace que los usuarios puedan estar un poquito más de tiempo en nuestra página web y con ello mejorar el posicionamiento SEO de nuestra página. Para ello, algún plugin que yo utilizo, el plugin que utilizo, que he probado varios, el que mejor me funciona, se llama ReadMeter, Reading Time and Progress Bar. Lo tengo en wikmen.com y en borjagirón.com. Si entras en algún artículo, vas a ver que según deslizas, tanto en versión móvil como en versión PC, en versión computadora, vas a ver cómo se va rellenando esa barra en la parte superior, que además pues yo he elegido este plugin porque me permite, como tengo una barra superior con algún anuncio, con algo en particular, con algún aviso, pues permite agrandarlo con CSS, aunque lo permite, creo que en la propia configuración de este plugin, permite ponerlo más grande, más fino, etcétera. Y es interesante y puedes cambiar los colores. Bueno, ReadMeter, versión gratuita, funciona muy bien y pues te recomiendo que lo pruebes. De todas formas, muy importante, cuantos menos plugins instales, mejor. Si instalas algunos que sean en concreto, que funcionen bien y que veas y que midas los resultados, que la gente esté más tiempo, que guste, que no interactúe a lo mejor con los pop-ups o con los avisos de cookies, que no tapen otras funcionalidades que tengas. Si a lo mejor tienes un botón de WhatsApp para que te llame la gente. Muy, muy importante borrar cookies en tu navegador, en tu móvil, para comprobar cómo entra y qué es lo que ve un usuario nuevo. Porque si tienes un pop-up para los nuevos usuarios, si tienes el aviso de cookies, si tienes muchas cosas ahí que van saliendo y tú no lo ves porque ya tienes las cookies activadas, porque no eres nuevo usuario en tu página web, no vas a poder comprobar todas estas cosas. Y aquí es donde normalmente veo errores de usabilidad que afectan a la navegabilidad y a los usuarios y al tiempo que están los usuarios. Así que muy importante comprobar todo esto, borrar las cookies de tu navegador, del móvil, entrar con otros móviles para comprobar cada vez que haces este tipo de cambios que todo funciona bien y que no hay plugins que se comprometen unos con otros. Vale, ¿qué más plugins? ReadMeter, pero también tenemos Reading Progress Bar, también WP Reading Progress, Catch Scroll Progress Bar y Worth the Read. Bueno, todos estos plugins te permiten añadir una especie de barra superior para ver un porcentaje de lectura del usuario. Y la última estrategia es republicar artículos cambiando la fecha. Esta estrategia la utilizan muchos medios, muchos periódicos grandes y básicamente yo lo hago en borjagirón.com, en wikmen.com, que de hecho mi asistente virtual ahora está actualizando muchos de mis artículos y básicamente actualizarlos a fecha de hoy o de este año por lo menos y así
ir mejorando, cambiando, optimizando el contenido para que esté lo más reciente y actualizado posible. Y obviamente, pues cambiando algunos párrafos, algunos títulos, etcétera, las URLs que se pueden optimizar. Ya vimos en el episodio anterior qué plugins de SEO te permiten hacer cambios de URLs y no tener que andar haciendo redirecciones tú manuales, que no te lo haga, por ejemplo, el plugin Redirection y todas estas cosas. Así que, bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Yo utilizo un plugin también que para quitar la paginación de la sección del blog, según entras en borjagirón.com/blog, pues vas deslizando y te van cargando nuevos artículos. Los títulos de los artículos de mi blog pues van cargando según deslizas hacia abajo y no hay una paginación de, pues cargan los 10 primeros y luego te pone izquierda, derecha, 1, 2, 3, 4 y haces clic. Bueno, pues eso lo he quitado y he utilizado el plugin GIF Infinity Scrolling. Te lo dejo también en las notas del episodio y tienes en la descripción que estás viendo en la aplicación de podcast que estés escuchando, lo tienes, incluso en YouTube, que también están estos episodios. Y un consejo último. Hay un plugin que se llama Admin Block Country que te permite bloquear distintos países que no te interese recibir tráfico porque a lo mejor estás recibiendo spam de algunos países. Podemos citar Rusia o algunos países por ahí que puedas estar recibiendo spam. Con este plugin te permite bloquear algunos países, así que muy importante de cara a la optimización de las visitas de tu web, de recibir spam, de intentos de acceso a la sección de admin. Bueno, pues de hecho justo hay algún plugin específico para bloquear países, pero este plugin, si es que además lo dice, no sé por qué me he ido a lo otro, que también es interesante, pero este plugin se llama Admin Block Country, que básicamente te permite bloquear la sección de admin, de administrador, lo que sea .com/admin, que tiene todo WordPress, o wp-login, lo bloquea en distintos países. Por ejemplo, si tú solo accedes desde España, o desde Argentina, o desde México, o desde el país que sea, pues no tiene sentido que otros usuarios accedan a esa sección de administración, a no ser que, pues haya un asistente virtual que haga trabajos o que dejes acceso a alguien que está en otro país o que estés de viaje y digas, mira, pues me voy a ir a Estados Unidos, pues en Estados Unidos sí. O bloquear solo algunos países en concreto. Esta sección de administrador, muy muy interesante para no recibir ataques masivos. El plugin se llama Admin Block Country. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Recuerda apuntarte a mis cursos en triunfacontublog.com. Recuerda revisar o migrar, cambiar de hosting si estás pagando mucho, si no estás conforme con el soporte técnico, con el precio sobre todo y las renovaciones, que es donde te clavan la mayoría de o todos los hostings, menos Hostinger, que es un poco más caro después, no te hace el 80% de descuento, pero sigue manteniendo un descuento muy interesante de, no sé si del 50%, no lo sé, pero es un porcentaje que comparado con otros que te quitan todo el descuento, se mantiene de por vida. Además, el plan, si lo contratas durante varios años, se queda en un precio ridículo, muy reducido, y por eso, por las funcionalidades, por la velocidad, por el diseño, por la facilidad de uso, por el soporte técnico, he cambiado mis más de 40 webs a Hostinger. Los dominios también, porque además salen muy económicos. borjagirón.com/Hostinger. Si no sabes cómo migrar, si no sabes cómo instalar WordPress en Hostinger, si no sabes cómo contratar el hosting, he preparado en triunfacontublog.com, en la parte superior he puesto un aviso para que lo hagas visualmente con 3 videotutoriales muy muy sencillo y ahorres miles de euros cada día, cada año prácticamente. Muchísimas gracias por compartir este episodio, por esas 5 estrellas de Apple Podcast. Espero que te haya ayudado. Puedes comprobarlo, esto lo hago yo. Todas estas funcionalidades que estuve analizando un montón de periódicos, estuve comparando, viendo, buscando distintos plugins que me permitieran utilizar estas estrategias de SEO secretas, entre comillas, de los periódicos online para multiplicar el alcance, y la verdad que se nota. Poco a poco hay algunas funcionalidades que funcionan un poco mejor que otras o que se nota más que otras, pero al final es ir probando, ir viendo qué te gusta, preguntar incluso a tus lectores y con esto pues mejorar el posicionamiento SEO, los resultados y con el mismo esfuerzo, el mismo trabajo, conseguir mejores resultados. Recuerda que tienes mi podcast Productividad Máxima, donde te explico y te enseño mis estrategias o incluso otras estrategias de otros referentes para ser más productivos, y tienes un montón de podcasts míos en borjagirón.com. En el menú, en la sección del blog, tengo 7 podcasts, más el podcast Mastermind Emprendedores Digitales. Cada día de la semana puedes escuchar alguno de mis contenidos. Muchísimas gracias por compartir este episodio, por esas 5 estrellas en Apple Podcast,
podcast, en Spotify, por comentar en iVoox. Gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.